La firma de este acuerdo comercial, de esta primera fase del acuerdo con los Estados Unidos, es una excelente noticia, quizás de las mejores en medio de esta situación económica muy complicada, compleja y además con el agregado de la crisis sanitaria, que sigue siendo un verdadero problema para la vida normal, sobre todo en la actividad económica. Pero tiene esto repercusiones directas en el mercado, en la economía, en el empleo y por supuesto en la actividad comercial per se. Para saber cuál es la posibilidad de esta nueva apertura de un mercado cero aranceles con el principal mercado de los ecuatorianos, Estados Unidos, conectamos hasta ahora con Patricio Alarcón. Él es presidente de la Cámara de Comercio de Quito. El comercio ha sido uno de los sectores más golpeados en esta pandemia y en Quito las cifras lo demuestran. Presidente, gracias por acompañarnos. Esta lectura que tienen ustedes como gremio, entiendo que les deja una satisfacción. Sin embargo, hay mucho por hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer casa adentro? Muy buenos días, Byron. Un cordial saludo a la audiencia de Telediario. Mira, sí, esto definitivamente es el inicio de una negociación en firme, muy importante. Nos vamos a enfocar en este momento en beneficios para las MIPYMES, la lucha anticorrupción, facilidades para el comercio internacional y las buenas prácticas en cuanto a regulaciones. Muy importante lo que está sucediendo, es un paso en firme, dejan encaminado la negociación o encaminando a su vez la negociación. Ahora, definitivamente, esto tiene que ser parte de una organización en el futuro. Es decir, ¿qué es lo que vamos a tener que resolver en un futuro? Ciertos irritantes, temas de propiedad intelectual, por darte un ejemplo. Asumo que saltará en algún momento el tema de Chevron, por darte otro ejemplo. Temas en cuanto a la importación de maíz o precios de sustentación. Algunos temas tendremos que resolver antes de poder llegar a un acuerdo definitivo y además a su debido momento tendrá que firmarse una aprobación por parte del Congreso en los Estados Unidos y por parte de la Asamblea en el Ecuador. Entonces es un reto para el gobierno que viene poder concretar esta negociación. Ahora, cualquiera de los gobernantes que tendremos debería mantener esto como una política de Estado y no como una política de gobierno. Digo esto porque la economía no ve de banderas políticas y como lo ha dicho el ministro Ontaneda, esto ha sido por el pragmatismo con lo que el gobierno ha tomado esta negociación en serio y por la cual se está concretando. ¿Qué riesgos puede haber que efectivamente esta política de Estado, que debería ser la reactivación económica a través de un acuerdo comercial con Estados Unidos, se pueda mantener al margen del gobierno que venga? Digo esto porque los votantes también tienen que tener claro esta realidad. Un punto muy importante el que estás mencionando, Byron. Cuando se firma un acuerdo, los mercados se abren y esto se vuelve una política de Estado. Justamente para esto se firman los acuerdos comerciales. Es básicamente una camisa de fuerza para que otros gobiernos no puedan tomar decisiones equivocadas en cuanto a la apertura del Ecuador al mundo. Hoy, más que nunca, es importante abrir nuestras fronteras, es importante exportar mucho más. Ahora más que nunca es muy importante atraer mucha más inversión, atraer divisas, fortalecer la dolarización. Ahora es muy importante poder traer productos que sean más baratos para el consumidor. Entonces, tal como tú mencionas, esto se vuelve en una política de Estado una vez que esté firmado el acuerdo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo político es que un candidato que no está de acuerdo con la apertura del Ecuador hacia el mundo pueda ganar las elecciones y eso nos complicaría porque de nuevo vendrían las restricciones, aranceles, productos caros para producir como materias primas, bienes de capital, dependencia del mercado interno, que es un mercado muy pequeño, como para que muchos negocios puedan salir adelante. Entonces, mira, esto se vuelve una política de Estado cuando se firme el acuerdo. El siguiente gobierno tendrá que hacerlo. Por eso debemos procurar que un gobierno que piense en la línea de la apertura pueda llegar al poder.
Ya casa adentro, los beneficiados primarios, lo ha dicho el ministro e incluso lo ha ratificado también el embajador estadounidense y los negociadores estadounidenses, serían las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas, quienes a su vez son las que van a proveer al gran industrial o al gran exportador de esa materia prima con valor agregado para este mercado norteamericano. ¿Cómo podemos interpretar esta cascada productiva o encadenamiento productivo, como se denomina técnicamente? Así es, mira, primero que se abren otras oportunidades también en el campo agrícola. Una vez, te doy un ejemplo, una vez que se firme el acuerdo, se podrá exportar brócoli, solamente por darte un ejemplo, sin aranceles. Esto lo que genera es que se siembren más hectáreas. Y solamente te estoy hablando de un producto. Cuando siembras más hectáreas de brócoli, le vendes al productor, el productor procesa y se exporta a los Estados Unidos. Otros productos que se puedan exportar a precios más competitivos también van a ayudar a los medianos y a los pequeños productores. ¿Por qué? Porque existe un encadenamiento en la economía. Entonces, cuando el grande exporta, también le compra más al chico. El chico también puede buscar oportunidades, medianos exportadores de producto terminado como chocolate, me invento. Eso también se puede exportar mucho más. Y además, mira, cuando se firma un acuerdo comercial, lo que más llega es la inversión pues, a un país. Esto ayuda a la apertura. ¿Qué es lo que sucede? Mira, te doy un ejemplo. En Colombia y en Perú, la inversión extranjera directa es de 7.000 y 12.000 millones de dólares, mientras en el Ecuador llega a 1.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que hace la inversión extranjera? ¿Qué es lo que hace la inversión en un país? Crea fuentes de trabajo. Entonces, creo que todos nos vemos beneficiados. Los Estados Unidos es un mercado muy interesante. Los productos ecuatorianos son apetecidos en el mercado norteamericano. El flete es más barato, las distancias son más cortas. Entonces creo que será muy beneficioso para nuestro país. Ahora, un tema que también ha topado el presidente y ya está digamos, en un inicio para moverlo, es el impuesto a la salida de divisas, de este famoso impuesto ISD. Eso también es una buena señal. Habrá que ver cómo va a ser esa reducción, si paulatina, si por sectores o en qué porcentajes. Esto de alguna manera también da tranquilidad al inversionista que viene de afuera y quiere sacar su rentabilidad. ¿Cómo ven ustedes esto? Mire, nosotros lo venimos proponiendo desde hace mucho tiempo. El impuesto de salida de divisas también bloquea la entrada de divisas. Lo óptimo hubiese sido nunca crear este impuesto y hubiese llegado más inversión al Ecuador. Acuérdate que los negocios se basen en base al retorno en la inversión. Entonces, si tengo menos impuestos para recuperar mi inversión, yo voy a hacer más negocios. El impuesto de salida de divisas implica que todo lo que importamos y muchas partidas, inclusive en bienes de consumo y materias primas, aún pagan el impuesto de salida de divisas, que es un 5% más. Entonces, todo eso va a ser muy beneficioso para la producción, para el costo de muchos productos, y irlo desmantelando es lo adecuado. Ahora, para desmantelar el impuesto de salida de divisas, que representa alrededor de 1.000 o 1.200 millones de dólares de recaudación, también se debe bajar el gasto. Entonces, son temas que hay que arreglarlos paralelamente, pero van a ayudar para la recuperación de la economía, ciertamente. Pero, ¿y esa renta que recibía el gobierno central a través del ISD, cómo podría compensar? Porque si se deja de recibir valores como los 1.000 millones de dólares del ISD, debe haber una compensación. ¿Creen ustedes que podría haber una reforma tributaria o cómo recuperar esos ingresos para el fisco? Mira, el fisco recupera los ingresos cuando los negocios se recuperan, cuando se vende más, cuando se genera más impuesto a la renta, cuando se recauda más IVA, cuando la economía se mueve. Entonces, no necesariamente reduciendo impuestos se pierden ingresos. Mira, y en el Ecuador lo que se debe hacer es ampliar la base tributaria, pues lo hemos propuesto en varias ocasiones. Hay que ejecutar la simplificación del pago de impuestos y tiene que ser optativo para empresas inclusive que venden hasta 5 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Lo que te digo es,
simplificando y bajando ciertos impuestos, se puede inclusive recaudar más una vez que la economía empiece a crecer. Y esa es la fórmula adecuada para que los países salgan adelante. Más producción, más consumo, menos impuestos y más recaudación para el Estado. Finalmente, Patricio, gracias por el tiempo y la disposición. ¿Hay tal vez una posibilidad de un proteccionismo comercial? Digo esto porque algunos críticos de estos modelos de acuerdos comerciales, TLC o como les quieran llamar, siempre dicen que los pequeños se perjudican, en el caso de los productores locales. Los norteamericanos tienen pues también sus modalidades de subvencionar o proteger a su industria, la agrícola sobre todo, y son los dos ejemplos, el trigo y el maíz. Para el caso ecuatoriano, ¿vale la pena un programa de subsidio o de protección a ciertos sectores de la economía que no van a tener esa capacidad de aguantar los productos norteamericanos con precios muy por debajo? Mira, hay sectores sensibles que siempre pueden ser protegidos y justamente por esto se establecen las negociaciones. Es lo que pasó en Colombia. Al sector lácteo se le dio, me parece que de 10 a 15 años para desgravar esos aranceles. Y no ha pasado nada. Mira, cada vez se venden más lácteos nacionales en Colombia, por darte cierto ejemplo. Pero si es que existen ciertos sectores sensibles, se los tiene que apoyar. Y más allá de apoyarlos por una desgravación paulatina de aranceles, lo que debemos trabajar es en la competitividad del sector interno en el Ecuador, pues, y cómo mejoramos la competitividad del sector interno. Y ahí tenemos que trabajar en soluciones en cuanto a una reforma laboral, una reforma tributaria, por darte ciertos ejemplos, y hay que mejorar los costos de producción en el Ecuador. Pero esto es un proceso. Los cambios tienen que ser integrales, hay que abrir mercados, hay que trabajar en temas de competitividad y hay que llegar a acuerdos. Eso es lo que se debe hacer en este momento. Patricio, estoy contra el tiempo. Muchas gracias por las respuestas. No, gracias a ti, Byron. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias al presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, y la redacción de los comerciantes a propósito de esta primera fase del acuerdo con los Estados Unidos para tener un macro de comercio para los dos países. Vamos a la pausa, regresamos con más información en la parte final de este informativo.